Hola compañeros, hola compañeras. Bueno, nuestro reportaje de hoy, que va a ser Guillermo Moreno, el queridísimo compañero César Trejo, excombatiente de Malvinas, militante político, peronista por supuesto, y está a cargo del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Guillermo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un honor hablar contigo, ¿eh? Buen día, Guillermo. Igualmente, el honor es todo mío. Vamos a reflexionar alrededor de la estructura de defensa que nosotros deberíamos impulsar desde un gobierno nacional, popular, humanista, desde un gobierno peronista. Nosotros tenemos la hipótesis, César, de que en realidad necesitaríamos, en términos agregados, una nueva fuerza armada que tendría que estar como hipótesis de conflicto defensivo de lo que nosotros entendemos que es una extraordinaria costa marítima que tenemos de miles de kilómetros y que incluye obviamente las islas del Atlántico Sur y naturalmente el territorio antártico. Y en el debate entre los compañeros y con nuestros especialistas dijimos, bueno, esa fuerza inexorablemente tiene que ser una infantería, pero una infantería de marina, con una aptitud de combate distinta de la que tiene que ver con la defensa del territorio continental, porque está claro que el entrenamiento es absolutamente distinto. Vos que tenés el honor de haber defendido nuestra tierra en las Malvinas, en un espacio de combate absolutamente distinto del que al menos lo que hicimos el servicio militar tuvimos sobre el territorio de llanura. ¿Cómo ves esta propuesta y cómo la deberíamos vehiculizar al interior de las Fuerzas Armadas? Bueno, sí, yo justamente fui soldado de infantería de ejército, como el general Perón, digamos, ¿no? Fui infante. Evidentemente, el combate que nosotros participamos tenía su preeminencia en el combate aeronaval, porque cuando los británicos desembarcaron, si bien ellos no suponían que iba a haber una resistencia como la que tuvimos, de alguna manera ya el final estaba cantado, porque lo que había que impedir era el desembarco. Entonces, esa batalla fue eminentemente aeronaval. En ese sentido, a pesar de las diferencias tecnológicas, de la asimetría de poder que enfrentamos, ellos no contaban con la participación de la Fuerza Aérea Argentina, que les dio realmente un combate feroz, destruyendo gran parte de sus fragatas misilísticas nuevas y demás. Ahora, para pensar todo el litoral atlántico argentino, incluyendo las islas y la Antártida, es probable que la preeminencia sea la defensa de la infantería de marina. Pero también tiene que haber una recomposición de la fuerza naval y aeronaval argentina. Lo que ha ocurrido en estos casi 40 años de posguerra es el debilitamiento progresivo de la capacidad de la defensa y con argumentos que se entienden por el nefasto rol que las Fuerzas Armadas cumplieron durante el denominado proceso de reorganización nacional, que no solamente no la invocaron en materia de su propia cuestión de la defensa, sino que fueron desarmando toda la estructura industrial de la Argentina, porque justamente lo que caracterizó
a ese núcleo duro de militares patriotas, de los cuales emergió el mayor conductor que tuvo la Argentina en toda su historia, que fue el general Juan Domingo Perón, era la concepción de que la defensa no podía ser una cuestión nada más que de los militares, sino que la defensa es una actitud y una capacidad nacional para su desarrollo, el poblamiento, la creación de nuevas poblaciones, la desconcentración en las grandes urbes, el desarrollo de las economías regionales, el desarrollo de la industria y concomitantemente un desarrollo de un movimiento obrero, de una clase trabajadora con derechos, hacían y hacen a la reconstrucción de la defensa nacional en su concepción integral. O sea, en esa concepción que el general Perón, el 10 de junio de 1944, habló en la Universidad Nacional de La Plata, explicando lo que era la defensa nacional, donde el componente militar es un componente más. Y después la otra visión de que evidentemente la política exterior, sin un fuerte componente disuasorio, es decir, sin unas Fuerzas Armadas, un sistema de defensa con capacidad disuasiva, es una democracia, una diplomacia que va arrodillada, como la caracterizó en su momento el ministro de Obras Públicas de Menem, Rodillita Tromi. La verdad que una diplomacia que va a negociar sin una capacidad disuasiva ya está vencida desde el principio. Ahora, ¿cuál es la discusión operacional estratégica, operacional táctica y demás para la defensa? Yo no soy un especialista militar, fui un soldado nada más de infantería, pero creo que todos los componentes de las Fuerzas Armadas deberían reestructurarse. Pero un paso previo, Guillermo, es lo que me parece que nosotros estamos haciendo con tu prédica de los principios y valores, en el sentido de cambiar el pensamiento. El primer componente de la soberanía está en la cabeza de cada uno de los argentinos. Y acá, con la socialdemocracia y el progresismo, nos han inculcado a no pensar en términos estratégicos, a no pensar la geopolítica, a no pensar la defensa. Cada vez que nosotros decíamos, desde el 82 en adelante, que formamos nuestras organizaciones, decíamos, hay que pensar la defensa nacional, hay que recuperar unas Fuerzas Armadas para la defensa de los intereses nacionales y del pueblo argentino, nos decían, no, la represión, los derechos humanos, etc. Y nos han corrido con ese discurso antimilitarista abstracto, que permitió de alguna manera que las sucesivas dirigencias, que no entienden nada y que no han tenido pensamiento estratégico, lleguen a esta situación de casi absoluta indefensión de la República Argentina. Entonces, me parece que el primer debate o la primera contribución que podemos dar es la necesidad de repensar la defensa nacional en términos de un proyecto de patria grande, un proyecto estratégico, en fin, lo que nos enseñó el general Perón. Mira, vos pusiste por lo menos dos elementos relevantes. Nosotros aportamos el tema de la Infantería de Marina como cuarta Fuerza Armada, y no la actual Infantería de Marina dependiendo del Estado Mayor de la Marina, sino como una estructura de combate específica. Pero vos incorporaste otro vector que es la capacidad aérea de la Marina. Porque hay que repensar el tema de la defensa, entendiendo que hoy la Argentina es tanto continental como marítima. En la vieja Argentina continental, el ejército era la fuerza armada predominante. De hecho, se decía 90% ejército, 5 y 5 entre Marina y la Fuerza Aérea. Vos has incorporado un elemento central que es la Fuerza Aérea en la Marina para la defensa del territorio argentino, territorio como extensión, pero obviamente marítimo, porque hoy la Argentina es tanto marítima como continental y el mundo ya lo ha aceptado. Tenemos 8 millones de kilómetros cuadrados, en realidad hay 2 millones más en discusión, parte de la Antártida y parte de la Malvinas, que para nosotros no está en discusión, pero el mundo no lo acepta como tal. Pero hay 8 millones que ya acepta. Hay 8 millones que ya acepta, con lo cual nosotros hemos extendido la soberanía argentina sobre el mar
y lo tenemos que pensar también en términos de defensa. Por eso la Marina pasa a ser un arma relevante, y en este esquema entra la discusión de la Fuerza Aérea y cuál sería el rol. Si es en realidad la Fuerza Aérea como una fuerza separada, si en realidad volvemos al viejo esquema de la Fuerza Aérea Marítima y la Fuerza Aérea Continental, entonces la Fuerza Aérea del Ejército, o un arma separado. Bien, estos son tecnicismos que los dejamos para el buen saber. Pero el entender la defensa como un hecho masivo, como lo dijo el general Perón, para el continente, desde el peronismo esto está entendido. Ampliar, que es el segundo aporte tuyo, ampliar esto al espacio marítimo es algo que merece una reflexión que aportan todos. No es que aportan los que tienen un conocimiento específico únicamente, no, aportan todos. La defensa nacional es un hecho tan importante que la construcción del conocimiento colectivo, especialmente en principios y valores, que es tu partido, el partido de Guitia, nuestro partido, están tan mal las cosas que tenemos que arrancar desde el origen. Mirá, tenemos que arrancar desde que trabajar es un valor, porque ahora vos estás discutiendo con compañeros que te dicen, bueno, se puede no trabajar y vivir igual. Bueno, es una barbaridad. Entre otros de los principios fundacionales está la defensa desde el conjunto, desde la nación en armas. Y vos tenés mucho para aportar, muchísimo para aportar. Por eso para nosotros fue un honor tenerte en el programa. Obviamente es la primera, pero le voy a pedir a Guitia que vayas desarrollando algunas columnas para incluir en el programa sobre la defensa nacional, que le hables a los compañeros, que le hables, no importa si hiciste el curso de Escuela Superior de Guerra, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la construcción del conocimiento colectivo y especialmente de aquellos que lamentablemente aprendieron en la práctica, como es tu caso, que sos un glorioso soldado de la patria, nuestros héroes de Malvinas. Yo te agradezco enormemente la participación y le voy a pedir a Guitia que te grabe algunas columnas sobre defensa cuando vos sientas que tenés 5, 7, 8 minutos para hablarle a los compañeros. Para nosotros el aprendizaje que hemos tenido en el día de hoy es muy sustantivo. Guitia, la reflexión final suya sobre este debate y esta incorporación que hemos tenido alrededor de la defensa. Bueno, me parece un tema central que reflexionemos sobre la defensa nacional desde el concepto de nación en armas, porque si bien las Fuerzas Armadas son centrales en la defensa de nuestro territorio y en la defensa de nuestra soberanía, este concepto amplio de la defensa nacional dice que todos los recursos de la nación tienen que estar disponibles para la defensa, pero para ello tenemos que generar un modelo de desarrollo permanente y sustentable que le dé el marco a esta política de defensa nacional, y me parece central que nosotros abordemos este tema desde nuestro programa. Muy bien, Guitia. El resto del programa, aparte de algunas referencias históricas, en general la de Chaliú y la propia, tienen que ver con este vector que usted acaba de decir del modelo de desarrollo económico. Y me alegra que incorporemos el vector de la defensa a través de un héroe de la patria. Gracias, César. Nos vemos la próxima. Gracias, Guillermo. Quería decirte que además de militante, yo también soy egresado de la Escuela de Defensa Nacional, del curso superior de la Defensa Nacional del año 2000. Y tengo grandes maestros también, como Marcelo Gullo, que es un gran pensador que está en Principios y Valores en Santa Fe, y que él nos aporta siempre su pensamiento junto con el tuyo, que son pensamientos señeros para pensar a lo grande y no en el chiquitaje que nos tiene acostumbrado la degradada dirigencia política argentina. Me alegro entonces de la formación técnico-académica también y desde ya que tu voz, y naturalmente la de Marcelo, nuestro candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, son voces preclaras sobre este tema. Guitia, otro viernes más que estamos transitando con este formato. Pero bueno, ya lo dijimos varias veces, siempre que llovió paró, ya nos volveremos
a ver las caras. Al menos físicamente, no las vemos por sistemas electrónicos y demás. Pero bueno, ese contacto face to face, Guitiá, tenía lo suyo. Mire, esta semana fue una semana compleja en lo económico, como van a ser todas las semanas de aquí en adelante. Algunos periodistas repiten lo que está diciendo el gobierno, que es bueno, ahora vacunamos, para septiembre tenemos terminada la vacunación, vamos a llegar a las elecciones en plena reactivación y encima, después del frío del invierno con la primavera, las elecciones las tenemos en la mochila. Andamos muy bien. Eso repiten algunos periodistas, por lo menos 4 me llamaron esta semana para decirme, che, el gobierno está diciendo esto. Y sí, también en el 2001 el gobierno hasta la primera semana de diciembre no hacía otra cosa que decir que todo estaba arreglado. Y Macri también. Ese viernes antes del domingo de las PASO, que después no quería dar los resultados porque estaba desolado, la bolsa tuvo un crecimiento extraordinario. Hasta los mercados, entre comillas, se creyeron el cuento del gobierno. Hasta los mercados se creyeron el cuento del gobierno. Lógicamente ahora a más de uno tiene que responder con sus bienes y bueno. Mire, los gobiernos siempre dicen esto, pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que hoy hay una nota en un diario económico diciendo los bonos argentinos rinden un 20%, bueno, Moreno, un 20% en dólares. O sea, usted pone $100 y recibe $120 en un año. Pero ¿cómo funciona eso? Y es muy fácil, como el bono tiene un cupón que es la tasa de interés, y la tasa de interés tiene que ser cerca del 20% y el cupón quizás sea $8. Y entonces usted haga el cálculo de cuánto tiene que comprar ese bono para que le rinda un 20. Uy, Moreno, entonces lo compra lo que vale 100, lo compra 40, porque el 20% de 40 son $8. Si yo ese bono que vale 100 lo pago 40 y me gano el 20%, porque me dan un cupón de 8 y 8 es el 20 de 40, claro, por eso dicen que los bonos valen 40. Miren qué fácil. Pero hay bonos que valen menos de 40, entonces rinden más. O el cupón es menos, ¿está bien? El cupón en vez de 8 es 7 o 6. Y claro, los bonos entonces lo que termina aconteciendo es que tienen el famoso valor de paridad que te tienen que dar con los dólares invertidos, sea 38, 40, 36, el rendimiento que te ofrece el mercado. 20% en dólares. Ahora usted imagínese que tiene que hacer un proyecto de inversión, un edificio. ¿Cuánto te deja un edificio? Y te deja el 20%, pero tenés que laburar todos los días de Dios, como corresponde. 20% es un montón, Moreno, sobre la inversión, sí. Pero si te llevas el 20% sin trabajar, ¿cuál es tu decisión? Este es el problema de que si el Estado argentino se endeuda al 17, 18, 19, 20, 21%, anula la posibilidad de que el sector privado invierta. Porque ¿qué negocio hay que te dé el 20% anual? Que en 5 años recuperes todo el capital invertido, negocio lícito, cuando la tasa de interés en el mundo
tiende a 1, 1,5, e incluso en algunos lugares el efectivo te cobran por guardarlo. Bueno, esto es ridículo. Y esto es lo que estamos atravesando. Y esto anula la consistencia del esquema macro. No, pero Moreno, en la época de Kirchner llegamos a tener 6.000, o sea, 60% de tasa de interés. Sí, claro. Pero estábamos en default. Estábamos en default con el sector privado y era un proceso de renegociación. Nosotros estábamos aislados del circuito financiero internacional. Aislados. Aislados, como está Venezuela hoy. Y así, nosotros hicimos un modelo que funcionó muy bien, empezó a crecer a tasas importantes hasta el 2005 y después se aceleró y después renegociamos la deuda. Y después bajó violentamente ese riesgo país, bajó violentamente, pero violentamente. Ahora salimos del default. Estábamos en default y salimos, pero ¿cómo vamos a salir si tenemos la misma tasa? Bueno, eso es lo que está indicando. Y entonces te pasa lo que te pasa con YPF. ¿Qué negociación quieren hacer con YPF con este riesgo país? Y va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que le pasó a Córdoba? Miren, renegociamos la deuda, sí, pero denme en el 8. No, se enoja Guzmán. Y que se enoje. Pero por lo menos den en el 8. No le pido el 17, que es lo que está pagando el Tesoro argentino. Pero ¿sigue pagando eso el Tesoro argentino? Sí, si el Banco Central vende bonos todos los días de Dios. En el canje de la deuda, el Banco Central tenía bonos que no iba a cobrar, pero que estaban en sus activos del Tesoro. Los cambió por bonos que ahora cotizan en el mercado y todos los días de Dios el Banco Central y el ANSES venden bonos donde entregan una lámina de 100 a pagar a futuro y se llevan 40, se llevan 38, venden 100 por 38 en efectivo o 40 en efectivo en dólares. ¿Qué renegociación se puede hacer? ¿Quién es capaz de sentarse en una mesa y cerrar una negociación donde una empresa, donde el 51% de las acciones es del Poder Ejecutivo, quieren pagar una tasa como corresponde para hacer permanente la empresa, o sea, que no que se tenga que liquidar en 4 o 5 meses, y del otro lado el Banco Central vende bonos al 17, 18, 19. Muchachos, por favor, pónganse de acuerdo. Dejen de hacer estas estupideces. Ya no se entiende qué es lo que quieren hacer. Dejen de hacer estas tonterías. A esta altura parecería ser que ni se han aproximado a trabajar alguna vez en el mercado, no ya a dominar la disciplina, a sentarse a trabajar y mantener un diálogo racional. Pero si el Poder Ejecutivo, dueño del 51 de YPF, quiere una tasa de interés, la que corresponde para que el YPF sea rentable, 4, 5, 6 puntos sobre la deuda que tiene. Y por el otro lado, el Banco Central se endeuda al 17, 18, 19. El mismo personaje. ¿Pero qué les está pasando? Si los que compran esos bonos que vende el Central también es BlackRock. ¿Ustedes quién piensa que los compran en Estados Unidos? Ay, muchacho, qué lío que tienen en la cabeza. Mire, Guitia, tenemos un tema muy serio. Porque esta falta de racionalidad del gobierno, empezando por el presidente, nos hace poner en serias dudas de cómo sigue esto. Dijimos, bueno, hay dos alternativas, que la realidad se imponga, esta no la vamos a desarrollar antes de las elecciones, o que se imponga en las elecciones, tal cual le pasó a Macri con las famosas PASO, que estaba desolado y no sabía qué hacer. Y sobre eso vamos a trabajar, porque mire, ningún peronista, ningún cuadro del peronismo, militante, simpatizante, va a hacer nada para impedirle que Alberto Fernández tome todas las decisiones que tiene que tomar, todas, aunque sean irracionales, como las que están haciendo en economía. Pero déjennos que al menos nos organicemos. Y nos estamos organizando y ahí apareció
Nuestro partido, Principios y Valores, otra herramienta electoral del movimiento peronista. Y dentro del peronismo hay un debate, porque hay algunos otros compañeros, el caso Tomás y otros compañeros más, estamos debatiendo públicamente con Miguel Ángel, dicen no, vamos a un desastre y hay una sola instancia, que es la instancia de un frente electoral donde estén todos, los radicales, los peronistas, la coalición cívica, el PRO, bla, 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 bla. Y lo dice públicamente. Y después estamos los que decimos, no, miren, el peronismo no está para ser furgón de cola de los radicales, de la alianza, es una estupidez. Con todo respeto, eso no es. Esto es el peronismo. Y el peronismo le dice a los compañeros peronistas, no hay que votar a los gorilas de Macri, pero tampoco se puede seguir votando a los progresistas como Alberto, porque son absolutamente irracionales las políticas que están haciendo y no podemos ser los responsables de la destrucción de la Argentina. Moreno, ¿de la destrucción de la Argentina? O del hazmerreír, o de la vergüenza ajena. Imagínese estar en una mesa y pedir que te cobren el 4 o 5% de interés, por el otro lado vos estás pagando el 17, 18, 19, 20. Te miran y te dicen, usted, muchacho, tiene un desorden en la cabeza. Mire, el peronismo se está organizando y tenemos que convocar a que volvamos a ser orgullosamente peronistas y que se expresen los votos. No somos progres, no somos neoliberales, ya hemos explicado hasta el cansancio que eso tiene una misma matriz común que la Escuela Austríaca de Economía y que por eso, como ejemplo, lo tenemos a Prat Gay, que puede hacer campaña con Victoria Donda, o puede ser ministro de Economía de Macri, o lo tenemos a Cavallo, que puede ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal y después ministro de Economía de un gobierno progresista, porque piensan lo mismo. ¿Y quiénes pensamos distintos? Y los peronistas. Y esa va a ser la sorpresa de esta elección. Nadie piensa que la sorpresa puede ser lo que fracasó. Ergo Macri, radicales y demás. Y nadie piensa que se puede seguir así. Claro, no, pero Moreno, mire, lo que pasa que le está haciendo el juego. No, mire, nosotros tenemos que tener claro que el peronismo tiene que decirle a ambos segmentos, a los gorilas y a los progres, que acá hay una fórmula peronista. Que es la fórmula que si vamos a hacer un acuerdo de carne, porque conseguimos 6 millones de kilos de carne por mes que tienen un precio distinto, empezamos por la carnicería de los sectores populares, no por los hipermercados que hay que agarrar el auto para ir. Muchachos, no es tan difícil. Es haber leído una vez las 20 verdades y sentir al peronismo en las tripas y después en la razón. Por eso decía Eva, es un sentimiento. Hay que sentir, hay que amar. ¿A quién hay que amar? Hay que amar al pueblo. Guitia, empezamos a construir la oferta electoral del Movimiento Nacional Justicialista. Empezamos a construir la oferta electoral orgullosamente peronista. Los que sean progres, que los voten Alberto. Los que son gorilas, que lo voten a Macri. Nosotros, los que queremos la doctrina de Perón, que se suban al camión. Atención, atención, Moreno te saluda a los soldados de Perón. Atención, atención.